Buenas tardes, hoy Laura vamos a hablar sobre difracción de rayos X. Mi grupo está conformado eh, por Eddie Ramírez, Nayeli Julio y mi persona Daria Mía. A manera de introducción tenemos que en 1895 el físico alemán Wilhelm Conrad, durante unos procedimientos experimentales con el uso de tubo de rayos catódicos, se encontró con una serie de emanaciones provenientes del ánodo. Los rayos X son imperceptibles para el ojo humano. Casi todas las sustancias son transparentes ante este tipo de radiaciones. El plomo es la que menos se transparenta, se propagan en línea recta y no sufren desviaciones por efecto de campos magnéticos. Los rayos X son de longitud de onda muy cortas y por esta razón su nivel de energía es muy alto. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas de onda corta. Su longitud de onda es del orden de los nanómetros, alrededor de 10 nanómetros. ¿Qué es la difracción de rayos X? Esta es una técnica que no destructiva de caracterización que identifica las fases cristalinas que pueden estar presentes en un material. Además, detecta propiedades estructurales tales como defectos estructurales, tamaño de grano, composición de fase y orientación preferencial. La difracción de rayos X es una técnica muy útil que permite el conocimiento de estructuras microscópicas detalladas de un material y es considerada la única capaz de resolver el análisis de estructuras cristalográficas o diferenciar formas alotrópicas e isotrópicas. La difracción de un cristal puede producir dos efectos. Efecto espectroscópico, que es una interacción de energía con átomos en la red, emisión y fluorescencia. Fenómeno óptico, que no hay interacción con átomos y dan lugar a la reflexión y difracción. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Antes de comprender el funcionamiento de difracción de rayos X, abarquemos primero en el concepto de difracción, que es una propiedad común de todas las formas de onda. Se refiere al fenómeno de dispersión de ondas cuando pasan a través de una rendija o apertura estrecha. Mientras que la extensión de la dispersión depende del tamaño de la rendija, cuando los rayos X viajan a través de una estructura cristalina, son difractados por las diversas capas atómicas o moleculares dentro de ese cristal. Estos rayos difractados sufren interferencias constructivas o destructivas. Se dice que la interferencia constructiva ocurre cuando suman los efectos de dos ondas en fase y se cumple la ley de Bragg. Si θ es el ángulo de incidencia, los rayos X en una estructura cristalina que tiene una distancia entre planos de D, entonces la longitud de onda de los rayos X difractados se calcula como longitud de onda igual a 2D de seno de θ, que sería la ley de Bragg. Después de la difracción, la intensidad de los rayos X se puede evaluar con precisión y por lo tanto se puede generar un patrón de difracción en forma de gráfico. En caso de interferencia destructiva, la ley de Bragg no se cumple y por lo tanto la intensidad del haz de rayo de X es demasiado baja para generar un pico. Sin embargo, cuando la orientación del material de muestra o el detector es tal que se cumple la ley de Bragg, se produce una interferencia constructiva y se forma un pico. Estos datos gráficos brindan información sobre el espaciado entre planos del material que se investiga
Además, esta distancia es característicamente específica para cada elemento cristalino, lo que nos permite utilizar difracción de rayos X para analizar la composición de una sustancia. Max von Laue es un físico alemán que hizo importantes contribuciones a la difracción de rayos X al orientar su investigación hacia la difracción de luz visible a través de varios tipos de rejilla. Laue relata que si los rayos X tienen una longitud de onda del orden de los nanómetros y los átomos de un cristal también son del orden de los nanómetros, entonces un patrón de difracción ocurrirá, es decir, la red cristalina podría funcionar como una rejilla de difracción de rayos X. Como se muestra en la figura 1, el principio de difracción de rayos X, el haz es enfocado al cristal y su estructura causa un patrón de difracción. En la figura 2 es llamada diagrama de Laue. Durante sus experimentos, Laue obtiene difracción caracterizada por un conjunto de arcos concentrométricos, cristales y redes cristalinas. Una sustancia cristalina puede ser definida por la forma ordenada en que sus átomos están dispuestos. Por lo tanto, es un sólido con orden en sus tres dimensiones. Como se muestra en la figura 5, las posibles estructuras cristalinas, cada clase de cristal es un miembro de uno de siete sistemas cristalinos. Estos sistemas incluyen los sistemas cúbicos, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, trigonal, monoclínico y triclínico. El sistema de cristal hexagonal se descompone en las divisiones hexagonales y romboédricas. Cada cristal de un cierto sistema de cristal compartirá un elemento de simetría característico con los otros miembros de su sistema. Los cristales poseen una estructura interna regular y repetitiva. El concepto de simetría describe la repetición de características estructurales, por lo tanto, los cristales poseen simetría. De hecho, gran parte de la disciplina de la cristalografía se ocupa de descubrir y catalogar diferentes tipos de simetría. En esta existen dos tipos de simetría, traslación y simetría de puntos. La simetría de traslación significa que una traslación particular no cambia el objeto. Como observamos en la imagen, en la figura, simetría de puntos. Dos puntos son simétricos respecto de un punto que llamaremos centro de simetría, si están a la misma distancia de este y en la misma recta. En la figura 6 se muestra una celda unitaria que se define como la porción más simple de la estructura cristalina. Cuando se repite mediante traslación, se reproduce todo el cristal. Las longitudes de los bordes de la celda se designan generalmente por las letras A, B y C y se denominan longitudes axiales. Los ángulos que forman las caras entre sí están designados por A, B y G y se llaman ángulos interaxiales. Estos 6 valores son 3 longitudes de onda y 3 ángulos. Se conocen globalmente como parámetros reticulares o cristalinos. En instrumentación tenemos que los equipos de difracción de rayos X suelen estar compuestos por fuentes de rayos X, que estos producen los rayos que inciden sobre el cristal. Goniómetro, que es un dispositivo que mide los ángulos de difracción, y el detector, que registra la intensidad de la radiación difractada. El equipo puede estar configurado para analizar muestras en polvo, monocristales o incluso materiales no cristalinos.
La fuente es de gran importancia y debe ser manipulada con especial atención en la velocidad de encendido y apagado. Esto significa que al aumento de la intensidad o a la disminución de la intensidad debe hacerse gradualmente para evitar daños por efectos térmicos. Hay tres tipos de fuentes de rayos X: tubo de rayos X, radioisótopos, fuentes secundarias de fluorescencia. Yo les hablaré sobre tubo de rayos X y radioisótopos. Los tubos de rayos X, a través de los cables de voltaje se aplica un voltaje eléctrico muy alto. Dentro del tubo hay un filamento metálico llamado cátodo, en un bulbo de vidrio que se hace incandescente y produce una nube de electrones a su alrededor. Estos electrones son acelerados por la diferencia de potencial y son llevados a colisionar contra el ánodo. La radiación producida se emite por medio de la ventana de radiación situada en un espacio de las carcasas protectoras. Los radioisótopos cuentan con una cantidad idéntica de protones y neutrones en su núcleo para permanecer estables, es decir, para mantener su forma elemental. Aplicaciones de la difracción de rayos X. Antes de mencionar algunas aplicaciones importantes de la difracción de rayos X, es importante mencionar un descubrimiento relevante obtenido a partir de esta técnica: el descubrimiento de la doble hélice, que es una estructura de ADN, por Rosalind Franklin en mayo de 1952. Franklin presentó una evidencia más clara de la columna vertebral helicoidal con base a su fotografía de difracción, aunque todavía no se daba cuenta de cómo las bases nitrogenadas se emparejan o que los rieles de la columna vertebral helicoidal del ADN de la forma B son antiparalelos. Sus entradas en el cuaderno de notas, que comienzan en enero de 1951, demuestran claramente que estaba haciendo progresos significativos hacia la resolución de esos dos aspectos finales de la estructura del ADN. La difracción de rayos X comprenden una amplia gama de aplicaciones que no solo como un método de investigación, sino también como una herramienta tecnológica. Entre dichas aplicaciones cabe destacar las siguientes, que son el análisis estructural cristalográfico y cálculos de celdas unitarias para materiales cristalinos, la determinación cuantitativa de cantidades de diferentes fases en mezclas multifases por cálculos de relación de pico, y la determinación cuantitativa de fases por refinamiento de todo patrón. Ok, los difractogramas. Cuando se realiza un experimento de difracción de rayos X, los resultados se entregan a través de un difractograma que contiene dos variables importantes: el ángulo 2θ en el eje X y los conteos por segundo, intensidad, sobre el eje Y. Estos parámetros indican características importantes de la muestra sobre su forma cristalina. En esta figura se muestra el difractograma de rayos X en polvo. En los difractogramas podemos encontrar la recopilación de datos, que viene siendo la intensidad de los rayos X difractados. Se registra continuamente a medida que la muestra y el detector giran a través de sus respectivos ángulos. De segundo, la reducción de datos, que son los resultados que se presentan comúnmente como posiciones del pico a 2θ, y conteos de rayos X, que viene siendo la intensidad, en la forma de una tabla o un gráfico XY, como en la figura. Y por último, la determinación de un desconocido.
que viene siendo la separación de D. Cada pico se obtiene entonces por solución de la ecuación de Bragg para el valor apropiado de lambda, una vez que se han determinado todos los especiamientos de las rutinas automatizadas de búsqueda. Comparación: compara la DS de los desconocidos como la de los materiales conocidos. La difracción en materiales policristalinos ocurre cuando hay un haz de rayos de X que incide sobre la muestra en una posición angular θ, de tal manera que se cumple la ley de Abraham. Entonces, una parte del haz es difractado por los cristales en la muestra y otra parte es transmitido. En esta técnica, si variamos el ángulo de incidencia del haz, los rayos mediante un barrido angular, por ejemplo de 5 a 90 grados, podemos encontrar todos los valores angulares donde se cumple esta ley de Abraham. Para la muestra en cuestión que tenemos, obtenemos un patrón de difracción, lo cual este patrón de difracción es una gráfica que contiene el eje X en la posición angular. En esta, donde se cumplió la ley de Abraham para una serie de planos cristalinos en una determinada muestra. Se observa en el patrón como un pico de difracción con una intensidad mucho mayor al nivel de ruido de fondo y con un ancho angular relativamente estrecho. En el eje Y se grafica la intensidad del haz difractado. En la disposición observamos el patrón de difracción de polvos en cloruro de sodio, en donde podemos observar 7 picos de difracción con diferentes intensidades, en donde el pico más intenso se encuentra en la posición angular aproximadamente a 32 grados. Cada pico corresponde a un valor determinado del índice de Miller HKL, los cuales se marcan arriba de cada pico. Para poder tener un patrón de distracción en polvo, de difracción en polvo se requiere de un difractómetro de rayos X con una configuración θ-θ. En la imagen se muestra un modelo actual de un difractómetro de polvos. Aparte, en esta imagen que nos están mostrando, tenemos la configuración general de todos los difractores de polvo, que consiste en un tubo de rayos X y un ganiómetro en donde se colocan las muestras. También se colocan las registros de incidencia y divergencia para controlar el tamaño de las de rayos X. Por último, tenemos un detector electrónico que registra el haz difractado. El haz de rayos X, que se hace incidir sobre la muestra durante un recorrido angular determinado. Por lo general, este recorrido angular determinado es entre 5 y 90 grados. Para realizar análisis en difracción de rayos X, se necesita la muestra, una roca, un sedimento, un mineral y otros, aquellos que también se pueden fragmentar. Posteriormente, molido finalmente en una malla a 300 para facilitar la exposición de los rayos X de todos los compuestos cristalinos presentes. Los polvos se compactan en un portamuestra
Es importante que la superficie esté compactada, que quede lo más plana posible para que se cumpla la ley de Brown. Los portamuestras están fabricados en vidrio de acrílico materiales que son amorfos y no generan picos de difracción. Esto se usa para aplicaciones especiales, se pueden utilizar portamuestras de silicio orientado que no presentan picos de difracción en el rango de 3 a 90 grados y además no generan ruido de fondo. En la imagen se pueden observar algunos tipos de portamuestras. Tenemos tipos de muestra que son los planos, que son para polvos o películas delgadas. Tenemos portamuestras capilares para muestras en forma de polvo fino, útil en geometría de transición. Tenemos postramuestras rotatorios que mejora la homogeneidad del análisis. La muestra preparada se coloca en un ganiómetro, ¿cierto?, de difractómetro y se realiza un registro del difractograma en el intervalo angular predeterminado. Como ya lo comenté, tenemos materiales que no intervienen en el análisis, como el vidrio y el silicio orientado. Ya que se obtiene el patrón de difracción, es necesario realizar la identificación de las fases cristalinas presentes. En la imagen podemos observar un difractómetro Siemens 5000 que salió en mercado en la década de los 90, que usa parámetros experimentales que deben determinarse para obtener un buen patrón de difracción. Tenemos los diferentes patrones de difracción, que son potencia del tubo de rayos X, que se utiliza a 40 kilovoltios y 30 miliamperios. A mayor potencia, mayor intensidad de rayos X. También tenemos el intervalo angular, que debe ser lo suficientemente amplio para determinar la mayor cantidad posible de picos de difracción. Un rango estándar es de 5 a 75 grados. También tenemos el tamaño de paso. Este es el intervalo angular que se recorre por medio de una serie de pasos o tips que se realizan en el ganiómetro. Un tamaño de paso adecuado para la mayoría de las mediciones es de 0,02 grados. A menor tamaño de paso tendremos patrones con mejor resolución. También tenemos el tiempo de paso. Es el tiempo que el haz de rayos X se mantendrá irradiado a la muestra. Cada paso se recorrerá en el intervalo angular. Entre mayor tiempo de paso, podemos obtener patrones con mayor intensidad. Después de registrar el patrón de infracción, se realiza la identificación de las fases cristalinas presentes mediante un método de búsqueda en una base de datos comercial. Tenemos la base de datos comercial más utilizada, que es el Power Diffraction 5. Después de registrar, volvemos a la diapositiva patrón de polvo de cloruro de sodio, la que tenemos en pantalla, pero como sabemos en relación el patrón que corresponde al cloruro de sodio, la identificación de fases se realiza por comparación de difractograma de la muestra, obteniendo experimentalmente contrapatrones registrados en la base de datos. Utilizamos métodos computacionales llamados Search y March cuando el patrón experimental coincide en el número de picos de intensidad de los mismos con un patrón estándar. Se puede considerar que se ha identificado la fase presente, la eficiencia y la rapidez de la búsqueda. Esto depende del tipo de software también, como les expliqué anteriormente. La precisión de la identificación depende de la experiencia también del analista, su gamaje en estas situaciones. Si encontramos un estándar que coincida con varios de los picos en el patrón, pero aún quedan en otras reflexiones en el difractograma,
Esto indica que las muestras contienen una mezcla en fases cristalinas, por lo que hay que seguir con el proceso de búsqueda hasta que la mayoría de los picos presentes en el patrón experimental sean correlacionados con algún estándar. En este caso, tenemos una mezcla de poliformos de carbonato de calcio con cloruro de sodio. En estas diapositivas mostraremos el proceso de búsqueda e identificación que se realiza en el software de EVA en la difractograma de Bruker de 8 events. Pues acá tenemos la imagen donde abrimos el archivo de patrón de rayos X experimental y utilizamos la opción Search Marsh, como la remarcamos en rojo. Posteriormente nos aparece la tabla periódica en donde podemos observar que la mayoría de los elementos químicos se encuentran marcados en rojo. Esto indica que se encuentran desactivados. Activamos los elementos zinc y el oxígeno marcados con el color azul como lo vemos en la imagen, dando clic sobre el mismo, claro. Posteriormente utilizamos la pestaña Readward como lo marcamos en verde. El software descartará todos los patrones que contengan los elementos químicos en rojo y únicamente considerará los patrones que se mantengan el zinc al oxígeno, o obviamente o una mezcla de estos dos. Posteriormente le damos clic a la pestaña Candidate List, ahí la tenemos, y marcamos el botón de Search o búsqueda en la parte de abajo. El programa nos arrojará un listado de frases cristalinas de posibles coincidencias con el patrón experimental. Si ven que ahí tenemos una serie de listas, bueno, el operador deberá comparar cada uno de estos estándares posibles contra el difractograma experimental que nosotros realizamos y decidir cuál de estas fases presenta un mejor ajuste en el número de picos e intensidad relativa del mismo. En este caso se observa que el objetivo 3, correspondiente al óxido de zinc, presenta un ajuste adecuado con difractograma experimental. En el caso que encontremos fases cristalinas que coinciden parcialmente con el difractograma experimental, como lo vemos en la figura que encontramos uno que mayormente coincidía, o si en su caso encontramos uno que no coincide, hay que continuar con el proceso de identificación hasta que logremos asignar la mayoría de los picos. Por ejemplo, en esta diapositiva observamos una muestra de cemento que contiene una mezcla de 6 fases cristalinas, ¿cierto? Ahí se pueden observar. Acá mostramos la muestra de cemento con las 6 fases, donde los diferentes colores nos muestran las fases correspondientes a las fases que tiene el cemento. Ventajas de la difractometría de polvo para identificar sustancias desconocidas. Acá la difracción de rayos X permite identificar materiales en estado puro o en mezclas, como ya lo hemos contado, ya que cada fase cristalina produce su propio patrón de difracción de rayos X. Permite diferenciar elementos y compuestos siempre y cuando estén en estado cristalino. Como lo dice en la diapositiva, es un método no destructivo y solo se necesita una cantidad relativa pequeña de muestras de 5 gramos, además de la identificación de fases cristalinas. La técnica de difracción de rayos X permite realizar análisis semi-cuantitativos de mezclas, distinguir entre materiales amorfos y cristalinos, estudiar el proceso de reacciones en los estados sólidos, poder determinar también diagramas de fases y otras más difracciones de rayos X. Esto también se puede utilizar en estudios
de biomateriales. A manera de conclusión, tenemos que la difracción de rayos X es parte de las técnicas modernas para el análisis de estructuras sólidas cristalinas y sus aplicaciones han sido de alto impacto en el crecimiento de las industrias de la nanotecnología. Actualmente la nanotecnología como rama multidisciplinar es el pilar del crecimiento tecnológico y la innovación gracias a la caracterización de materiales por la difracción de rayos X. Podemos mejorar las propiedades de la materia y enfocar los desarrollos a la industria en el crecimiento. Referencias, gracias.